Buenos días, Pepe. Soy Alba. Yo soy María y las dos somos componentes del equipo de investigación de Star News. Buenos días. El tema de esta semana trata sobre la naturaleza y el medio ambiente. Por eso te vamos a presentar algunas preguntas sobre el tema. ¿Por qué es tan importante la naturaleza en la sociedad? Bueno, la naturaleza es muy importante, más que en la sociedad, para la sociedad. Y es muy importante porque la naturaleza es todo, es la que nos proporciona todo lo que usamos. Desde nuestra comida, la ropa que vestimos, los materiales que empleamos, los medicamentos. De la naturaleza sale absolutamente todo lo que los humanos usamos. ¿Por qué la naturaleza nos hace más fácil la supervivencia? Bueno, eso habría que matizarlo porque en realidad la naturaleza no tiene nada previsto al respecto de facilitarnos las cosas, sino todo lo contrario. Lo que nos hace más fácil la existencia es el desarrollo tecnológico que hemos tenido. Los hombres que viven inmersos o más inmersos en la naturaleza normalmente viven peor que nosotros, peor desde el punto de vista de que les cuesta mucho más trabajo conseguir los alimentos, conseguir los materiales, en fin, les cuesta más trabajo todo, incluso viven menos tiempo que nosotros. No hay nada más que pensar en los indígenas del Amazonas o en los africanos que viven en los poblados de tribus todavía en África. El medio ambiente está en muy mal estado. ¿Qué debemos hacer para que mejore? Pues para que mejore el medio ambiente la cosa está complicada. Lo que podemos hacer a corto plazo es evitar que se deteriore más todavía. Entonces, sobre todo si desarrollamos hábitos de consumo que necesiten menos recursos, que necesiten menos energía, pues todos esos hábitos harán que a corto plazo pues, el medio no se deteriore. Para mejorarlo, pues hay que desarrollar estrategias a medio y largo plazo que son más complicadas. Siendo tan fácil reciclar, ¿por qué cree usted que la gente no recicla? Pues hombre, reciclar no es fácil. No es fácil porque con el desarrollo tecnológico hemos conseguido productos cuyo reciclaje no es del todo fácil. Y sí, supone un esfuerzo pues, para la gente, desde la recogida selectiva hasta el reciclaje, el proceso de reciclaje, son un esfuerzo. Porque la naturaleza recicla de una forma natural, pero recicla productos que no son tan complicados como los que usamos. Entonces, el reciclar es fácil, entre comillas, pero en realidad no es tan fácil. ¿Está usted de acuerdo con el entubamiento del río Segura? No, yo creo que los ríos no deben canalizarse. Es más que entubamiento, es canalización. Y yo creo que no deben canalizarse porque cuando canalizamos un río, pues le quitamos la identidad al río y le quitamos la identidad a los sitios por donde pasa ese río y a la vida que sostiene ese río. En Cieza solo hay un autobús urbano y solo por las mañanas. ¿Eso no ayuda a la reducción de CO2? ¿Está de acuerdo con eso? Hombre, si es solo un autobús, poco CO2 tenemos que conseguir, pero el problema no es que haya un autobús, el problema es que debemos usar más el transporte urbano y menos el transporte individual. Lo que habría que plantearse es el tipo de transporte, porque no hace falta una línea que lleve de la Plaza de España a la Plaza de Toros, hace falta a lo mejor una línea que te lleve desde diferentes puntos del pueblo al hospital o desde diferentes puntos del pueblo a la estación de autobuses. De tener un autobús dando vueltas continuamente por todo el pueblo sin tener muy claro cuáles son los destinos en las que hay una población que quiere viajar y donde hay una población sensible como son, por ejemplo, ancianos o enfermos que quieren usarlo, pues no sé hasta qué punto es interesante. Y por supuesto, lo que debemos hacer es usar la bicicleta y andar más. Que se nos ha olvidado que nuestra forma de transporte natural es andar y hay un vehículo que no consume nada de CO2, que no produce nada de CO2, que es la bicicleta. Muchas gracias. No olvides dejar unos votos en nuestro canal de miperiodicodigital.com.